presentar, aunque algunos nos conocemos, Sai, Ambrí, Clima, nos conocemos de otras veces. Yo soy Lorena, soy enfermera y hago talleres de salud. Ellas son alumnas de enfermería. El año que viene ya acabarán la carrera y se... AIDIR son unas unidades de aprendizaje y servicio creadas por la UIC, por el Departamento de Enfermería de la UIC, y son unidades dirigidas a los estudiantes donde se trabaja principalmente el liderazgo de los estudiantes y a la vez se hacen educación y promoción de la salud. Una de las unidades es AIDIR Ciudad Bella, que es donde nos encontramos nosotros ahora mismo. Es fa una educació sanitària a gent en risc d'exclusió social del barri. Ens dediquem també com a acompanyar aquesta gent i donar aquesta formació i aquesta educació més sanitària també. Este taller que vamos a hablar hoy va a ser de primeros auxilios. Vamos a atender, habéis visto estos muñecos un poco feos, pero porque vamos a... Yo en mi maternidad estaba como que sola, porque vine por invitación de una tía, pero ella se jubiló y se regresó. Entonces me dijo, pues si te quedas en España, te quedas sola. Entonces, a través de mi trabajadora social, me derivaron a esta fundación. Jo és que en tinc molt bon record d'AIDIR. És algo molt recent, vaig acabar la carrera aquest juny. Ara mateix estic en l'Hospital de Sabadell, en l'Hospital Taulí. Estic en l'àrea de crítics i potser no té molta relació, pensem que no en té molta relació amb aquest tipus de projecte com és AIDIR, però la veritat que m'ha ajudat a donar un altre punt de vista o una altra perspectiva en el tracte amb els meus pacients. Este tipo de prácticas amplían mucho la mirada, digamos, nos hacen salir un poco como del esquema o de la caja que a veces tenemos pensado para la enfermería. Pensamos, la enfermería es para los hospitales, ¿no? La enfermería es puramente asistencial y clínica. Bueno, es que la enfermería es mucho más. Habían unos talleres muy bonitos que me hablaban sobre crisis de lactante, hablaban sobre crisis de sueños, hablaban también sobre primeros auxilios, ¿no? Entonces, ¿cómo la mamá podía ayudar a un bebé? Los chicos de la universidad siempre con la predisposición de ayudar, ¿sabes? De, ven mamá, no tengas miedo, que yo te ayudo. Eran talleres de la alimentación sana. Luego había una enfermedad crónicas, por ejemplo. Y otro taller más que me acuerdo és com passar del duelo. Penso que aquestes pràctiques m'estan aportant molt a nivell humà, més el tema de l'empatia, també el tema de la flexibilitat, no? M'està com obrint molt la ment, m'està descobrint altra gent, altres poblacions. És el desenvolupament d'autonomia, de totes aquestes habilitats tan característiques d'infermeria, com són aquestes soft skills, la gestió del temps, l'autocrítica, el lideratge, l'autonomia. Estas sesiones fue una experiencia muy bonita para mí. Cuando yo estoy aquí con mi niña, me puedes relajar, me puedes olvidar cosas de la vida cuando está aquí. AIDIR suma, junto con otras cosas, en el cambio de la vida de una persona. Y yo creo que esta es una mirada que tenemos que tener en cuenta y que a la vez, bueno, te ayuda a tener como ese largo alcance y a la vez valorar las cosas pequeñas que cada día tú vas haciendo por esas personas, porque lo valoran, porque se dan cuenta, porque en ese momento a lo mejor no tienen un gran impacto, pero lo tienen más adelante. Los talleres, los jóvenes estudiantes, formamos una familia. Estos son recuerdos que nos sirven para tener un equilibrio en la vida. En estos 10 años yo he visto el cambio en alumnos, sobre todo su mirada, ¿no? Una mirada de tener en cuenta a las personas más allá de lo que es un dolor físico o de lo que es una patología concreta, sino tener en cuenta todo lo que les rodea, todo lo que se llevan luego a casa. Y de cara a los próximos 10 años, pues me encantaría que AIDIR creciera tanto, lo suficiente, pues que en vez de que hubiera más profesionales trabajando aquí, que pudiéramos llegar a muchas otras fundaciones, entidades, asociaciones que nos piden talleres que por tiempo y por número de personas a los que nos dedicamos, pues no nos da la vida para poder llegar, ¿no? Eso me encantaría, poder llegar a todo el distrito, a todos los barrios y poder llegar a muchas asociaciones para poder hacer talleres de salud, promover la salud y poder hacer conciencia de salud con la gente.